Durante una fase de frenado, el vehículo experimenta lo que se denomina una transferencia de carga hacia el eje delantero. Es decir, que la carga vertical sobre el eje trasero va a disminuir y eso va a potenciar el riesgo de bloquear las ruedas traseras, cosa que debemos evitar a toda costa. ¿Cómo podemos evitar esto? Es lo que vamos a tratar hoy en este video. Mi nombre es Juan Pablo Montiel, soy ingeniero mecánico en automotores y hace más de 20 años que trabajo aquí en Alemania en la puesta a punto de vehículos deportivos, tanto en la parte de frenos como en la parte de motores. Y hoy en este video, que es la segunda parte, quiero responder un poco la inquietud de Daniel en su segundo comentario, en el que mencionaba que primero se bloquean siempre las ruedas traseras y es ahí cuando el ABS empieza a actuar. Eso ya dijimos que no era correcto, lo explicamos en el primer video. Y ahora en este segundo, el comentario al que voy a hacer referencia es uno que tiene razón, pero está mal expresado su fundamento. Él en un principio dice que hay una transferencia de carga hacia el eje delantero, las ruedas traseras o el eje trasero pierde carga vertical y por ende bloquea. Y es ahí que el ABS tiene que entrar en juego. Bueno, eso ya por reglamento, como dijimos, está contestado. Lo que sí, es verdad que hay una transferencia de carga hacia el eje delantero, física básica, como él escribió en el comentario, es verdad. Lo que él no está considerando es que el hecho de que haya una carga vertical menor y por ende una capacidad de transmitir fuerzas al piso también menor, no quiere decir que estemos utilizando toda esa capacidad de transmitir fuerzas. Es decir, él pone ahí una fórmula donde dice que también no está bien expresada. Él dice, por la transferencia de masa, la adherencia, mu, que es en realidad la adherencia, por el coeficiente de adherencia del pavimento versus el pavimento, por la normal, la reacción que tenemos del piso, es mucho menor durante una fase de frenado que en no frenado y por ende nuestra capacidad de transmitir esa fuerza es menor. A ver, vamos a arrancar de cero. Si a ustedes les interesa esto, yo les voy a dejar acá abajo un link donde explico perfectamente todo esto que tiene que ver con carga vertical, carga aerodinámica y todo lo que tiene que ver con transmitir fuerzas al piso. El link lo dejo en el comentario. El que quiera puede anotarse, puede verlo y ahí está aclarado perfectamente todo. Pero vamos al ejemplo práctico. Vamos a imaginar que tenemos un vehículo deportivo. Este vehículo tiene su centro de gravedad, es decir, el punto donde calculamos y consideramos que toda la masa está concentrada, y es ahí donde actúa la fuerza peso, ¿sí? Todo el peso del vehículo actúa en ese punto, en el punto del centro de gravedad. Como este vehículo está sobre el asfalto va a sostenerlo, por decir de alguna manera, y esas fuerzas con las que lo va a sostener va a ser la F, la fuerza front, adelante, y una FR, fuerza on the rear, para el eje trasero. De forma tal que la fuerza FF más FR van a tener que equilibrar a la fuerza peso, ¿sí? De esa forma el auto está sobre el asfalto y no se hunde en el asfalto, por decirlo de alguna manera, como si fuese un pantano, ¿sí? Está quieto sobre el asfalto. Ahora bien, si nosotros queremos frenar, obviamente que esas fuerzas de frenado van a estar sobre esa superficie de contacto entre el neumático y el asfalto, y en este caso las vamos un poco a representar con las fuerzas amarillas, BF en el eje delantero y BR en el eje trasero, ¿sí? De forma tal que estas fuerzas de frenado en el eje delantero y en el eje trasero van a frenar a nuestro vehículo. Estas fuerzas de frenado BF y BR dependen de la carga vertical que está en ese momento. Vamos al eje delantero, la fuerza BF va a ser como máximo, y es importante que entiendan esto, como máximo igual a la fuerza FF, multiplicado por la adherencia entre el neumático y el piso. Como máximo. No quiere decir que tengamos que utilizar ese máximo. Es como si yo te dijese, vos vas al gimnasio y podés levantar, no sé, 70 kilos de pecho o vamos a hacerlo más fácil todavía, podés hacer 70 kilos de bíceps, ¿sí? Es decir, que vos por brazo podés levantar haciendo bíceps 35 kilos, ¿sí? Si yo ahora te doy una taza de café, vos podés decir, bueno, a ver, yo como máximo puedo levantar 35 kilos, pero para levantar esta taza de café, que pesa 350 gramos, no necesito los 35 kilos que puedo hacer de fuerza.
Pues si vos esa taza de café la levantás con 35 kilos, ¿sabes qué? El café se lo toma el vecino del quinto piso. Acá es lo mismo. La fuerza de frenado BF máxima que podés llegar a desarrollar puede ser FF multiplicado por la adherencia. Pero es la máxima, no hace falta que sea efectivamente esa. Máximo eso, por lo general va a ser valores menores. Si vos frenás despacio, la fuerza BF que necesites va a ser pequeña. Si vos querés frenar más fuerte, esa fuerza BF va a tener que ser cada vez más grande hasta llegar al límite máximo dado por FF multiplicado por la adherencia. Eso es un poco lo que quería decir Daniel en su fórmula, que bueno, entiendo a lo que va, pero la escribió de una forma que no estaba correcta, porque eso no es la adherencia, es la fuerza máxima, así que... pero bueno, no importa, es un tema aparte. Si nosotros frenamos, esas fuerzas de frenado que se aplican en el plano entre el asfalto y el neumático van a repercutir también en el vehículo porque el centro de gravedad no está en ese plano, sino que está bastante más arriba. Entonces eso lo que va a hacer es que va a generar un par que va a hacer girar al vehículo hacia el eje delantero. Es lo que vamos a decir, bueno, en el gráfico este del vehículo que hicimos, es como que el vehículo va a querer girar, ¿sí?, hacia el eje delantero. En la práctica decimos, hay una transferencia de carga hacia el eje delantero debido a que las fuerzas de frenado no están alineadas con el centro de gravedad. Eso es lo que sucede y como resultado me da un par de giro en el vehículo con una transferencia de carga. No es ni más ni menos que eso. Entonces, las fuerzas delanteras, si nosotros frenamos, van a tener una delta F, es decir, van a tener un poco más de fuerza que antes, ¿sí? Se va a incrementar esa fuerza, esa reacción del asfalto hacia el neumático, como la FF anterior, más un delta F, debido a esta transferencia de carga. Y como el peso del vehículo se mantiene igual, si el eje delantero tiene un poco más de carga, el eje trasero va a tener un poco menos de carga, porque la carga, como dijimos, en el eje delantero y trasero, depende del peso del vehículo. Así que si el peso no cambia, la carga tampoco cambia, simplemente que se distribuye de otra manera. Hay un poco más de carga en el eje delantero. De forma tal que si nosotros queremos un poco resumir esto en una curva que nos dé un poco una impresión de qué es lo que sucede en este momento, podemos hacer directamente un gráfico donde el eje X es la aceleración en G, el eje Y es la carga vertical, donde vamos a expresar el eje delantero y el eje trasero, y vamos a tener dos rectas, ¿sí? El eje delantero, que va a empezar, si en el eje X estamos en 0, es decir, que no estamos frenando, el vehículo está en reposo, va a estar ahí en el eje Y, va a cortarlo en la carga que tiene el eje delantero cuando el vehículo está en reposo, ¿sí? Que es lo que decimos, bueno, cuál es el peso que hay o la carga que hay en el eje delantero. Y en el eje trasero lo mismo. Vamos a ver que cuando la aceleración es 0 o cuando la desaceleración es 0, vamos a ver ahí el eje Y que va a contener la carga vertical en el eje delantero y en el eje trasero. Y en la medida que nosotros vamos frenando con una aceleración o con una desaceleración más importante, vemos que la carga en el eje delantero va aumentando y en el eje trasero va disminuyendo. Y si, por ejemplo, quisiésemos averiguar, no sé, a una frenada de 0,6 G de aceleración, bueno, vamos a ver que en el eje trasero la carga vertical va a ser menor a 0,6 G que cuando estábamos a 0 G, es decir, el vehículo en reposo. Mientras que en el eje delantero es mayor. Esto es, en síntesis, lo que nosotros explicamos como una transferencia de carga hacia el eje delantero. Cuando los vehículos no tenían sistemas electrónicos de distribución de frenado y de ABS, lo que nosotros hacíamos era o no poner ninguna válvula y dimensionar el sistema de freno de forma tal que los frenos delanteros eran bastante más importantes que los traseros, de forma tal que tuvieses una preponderancia de frenado sobre todo en el eje delantero, de forma tal que cuando vos frenaras esa transferencia de carga hacia el eje delantero repercutía en tu eje trasero como una disminución del potencial de frenado, pero vos nunca ibas a bloquear la rueda, porque tu freno era tan pequeño que no lo ibas a bloquear. Después vinieron válvulas limitadoras de presión que te decían, bueno, a determinada presión en el eje trasero limitalo y no generes más par de frenado, pues si no vamos a bloquear. Después vinieron válvulas que eran
limitadoras, pero con una pendiente en lo que podía ser, permitías el aumento de la presión en el eje trasero. No lo limitabas completamente, pero lo reducías bastante. Después vinieron válvulas que eran también por carga, que se utilizaban mucho en las camionetas, en las pick-up, en los camiones, que decían, bueno, de acuerdo a la carga que está transportando el vehículo, hay una válvula que detecta la carga, entonces te permite hacer un cambio en la presión de frenado en el eje trasero. Hoy por hoy los vehículos que están equipados con ABS tienen EBD, Electronic Brake Force Distribution, que no es otra cosa que limitar la presión de los frenos traseros de forma electrónica. No es ABS, el ABS es la bomba de freno que cuando bloqueas la rueda aumenta la presión y saca presión del sistema en las ruedas traseras que bloquean. Empiezan las ruedas delanteras, ¿sí? Luego es delanteras y traseras y todo el sistema tiene la presión suficiente. Lo importante de todo esto es que hoy por hoy esa limitación en la presión se da de forma electrónica, con un dispositivo electrónico que la va limitando. Y efectivamente, si por algún motivo uno bloquea la rueda, entonces ahí es el ABS el que entra en juego. Primero la limitación es electrónica por medio de válvulas a través del EBD, y después sí, cuando la rueda bloquea es el ABS que entra en juego y empieza a regular para que la rueda, en el momento que bloquea, el ABS libera un poco, reduce un poco la presión en la rueda que bloquea. Cuando la rueda se desbloquea o empieza a girar nuevamente, el ABS empieza a aumentar la presión en el circuito de esa rueda de forma tal de volver a bloquearla. Y juega ahí en el límite entre que la bloquea y no la bloquea. Está ahí en el punto de adherencia máxima que tiene el neumático y bueno, está ahí, bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando. Y siempre lo importante, una vez más, cuando uno bloquea las ruedas, que hace una frenada de emergencia, bloqueas siempre por diseño, por seguridad, por reglamentación, por todo, las ruedas delanteras. Cuando el pedal empieza a vibrar, vos bloqueaste recién las ruedas delanteras. No tengas miedo, no saques el pie del pedal, al contrario, apretá todavía con más fuerza, porque vos bloqueaste nada más que las delanteras. Las ruedas traseras todavía tienen potencial de frenado, lo que les falta es presión en el sistema de frenos. Vos sos el que tiene que hacer eso, vos tenés que apretar todavía más el pedal, no tengas miedo, el pedal no está roto, el sistema no está roto, el pedal va a vibrar, es normal, es la bomba de ABS que está jugando con la presión de frenado. Pero las ruedas traseras van a necesitar esa presión extra que vos tenés que entregarle al sistema. Así que cuando frenes de emergencia, apretá bien fuerte, que el pedal empiece a vibrar, apretá todavía más fuerte y vas a ver que ahí recién vas a bloquear las 4 ruedas. Si con todo esto todavía no me crees, agarrá un auto que tenga un ABS, frená y preguntale a alguien que mire a ver qué ruedas son las que bloquean. Y cuando empiece el pedal de freno a vibrar, mantenete ahí y preguntarle a la persona cuáles son las ruedas que frenan, que bloquean. Frenar van a frenar todas, pero bloquear van a ser las de adelante. Es decir, vas a tener que todavía poner más presión en el sistema. Eso era toda la discusión que estaba en juego en ese video que yo hice sobre el grip. Así que te agradezco, Fernando, por el comentario, porque realmente da mucho para discutir, da mucho para hablar. Pero no, lo que yo dije en ese video no es erróneo, es como yo lo dije. En el primer video después fundamenté con la reglamentación, ahora lo fundamento con algo un poquito más técnico, a un nivel que sea entendible para todos, pero bueno, creo que ahora quedó claro. Daniel, si tenés alguna otra duda, obviamente te puedes comunicar, podemos charlarlo, y si alguien tiene otra duda, dejen en los comentarios y lo aclaramos. ¿Sí? Nos vemos la próxima.